Vamos a ir a Lucas. Yo quisiera leer el versículo 1 por ahora, del capítulo 14, que dice así: aconteció que un sábado Jesús entró a comer en casa de un gobernante fariseo y ellos lo acechaban. Bien, usted recuerda que hay muchos pasajes, ¿verdad?, donde los fariseos lo único que procuraban, ¿verdad?, y la invitación que le hacían a Jesús era a ver si podían atraparlo en algún error de la ley, porque era la única forma de coger a Jesús, si cometía o hacía algo contrario a lo que ellos pensaban sobre la ley. Pero Jesús nunca fue, ¿verdad?, atrapado, porque siempre actuó correctamente. Pero fíjese que había malas intenciones, y esto es una de las cosas que tú y yo tenemos que evitar en este año, las malas intenciones. Quite de su vida las malas intenciones, saquémoslas. No pensemos más, no seamos negativos, no intentemos buscar verdad donde no lo hay. Más bien, los fariseos deberían haber valorado la vida de este hombre. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? No tanto utilizar la palabra de Dios para sacar los fallos, los pequeños errores de los hermanos, sino más bien lo que tenemos que ver, la vida de ese hermano, los resultados de la vida de ese hermano. Dejar de mirar tanto a ver si podemos de alguna forma encontrar algún error. Usted recuerde que si nos miramos nosotros tenemos muchos errores, así que si vemos nuestros errores vamos a evitar de ver los errores en los hermanos. Miremos más hacia adentro, miremos nuestra propia vida y examinemos nuestra vida a ver cómo anda, y entonces podremos ayudar al hermano también, cosa que también es beneficiosa. Antes de la reunión estaba hablando con unos hermanos, ¿verdad?, y me hicieron algunas preguntas muy interesantes. Me preguntaron que qué pensaba yo de Adán y Eva. ¿Estarán en el cielo o dónde estarán? Era una pregunta. Bueno, el concepto que tenemos de Adán es que es un hombre pecador, y Eva también. Así que es lo único que podemos ver en Eva y en Adán, pecadores. Así que como tenemos el concepto de que Adán y Eva son pecadores, entonces no cabe en nuestro corazón y en muchas personas de encontrarlos un día en el cielo. Ahora, ¿es que tú y yo no somos pecadores? ¿Y no seguimos pecando? Imagínense que el día que venga el Señor nos hemos enfadado con la esposa, hemos tenido una bronca tremenda, casi se llegó a las manos. O a lo mejor un enfado horrible con un hijo. O quizás hemos cometido algún error en nuestra vida, que estamos expuestos todos. ¿Y de dónde irá usted? ¿Y dónde iré yo? Es decir, por eso ya nos vamos al infierno. Así que hay que sacar este concepto que tenemos. Yo le decía a los hermanos, al hermano, no recuerdo si eran varios, era uno, yo le decía, yo prefiero pensar que en el cielo está Adán y Eva. Porque es bien claro que se refleja y Dios permite que se haya escrito la caída de Adán y Eva. Pero no todo lo que hizo Adán y Eva se refleja en la Biblia, porque ninguno sabemos si ellos al final se arrepintieron. Ahora, tenemos una evidencia clara, hermanos, que cuando sus dos hijos, Caín y Abel, pues Abel sabemos que ofreció un sacrificio de acuerdo al plan y al propósito de Dios. Sabemos que el sacrificio de Caín fue rechazado porque no era conforme al propósito de Dios. En cambio, el de Abel fue aceptado porque presentó un cordero como simbolizando la muerte de Cristo. ¿De dónde había sacado Abel estas enseñanzas? Bueno, es verdad que fue Dios que las transmitió, se las transmitió a Adán y Eva. Porque sabemos que antes de echarlos del Edén, también Dios sacrificó unos animales y los vistió. De ahí que Dios les tuvo que dar una enseñanza y ellos tuvieron que entender el significado. Así que Adán y Eva posiblemente fueron los que instruyeron a sus hijos y les hicieron comprender lo que realmente era agradable delante de Dios. De ahí es que recuerde que no vamos al cielo, hermano, porque somos buenos, ni porque somos muy malos. Y de alguna forma hemos recibido o nos hemos arrepentido de esa maldad, sino vamos al cielo por la gracia de Dios. Amén.
Así que en el cielo solamente, hermano, van a estar aquellas personas que están bajo la gracia de Dios. Me siguieron haciendo preguntas de personas que los tenemos como el concepto que tenemos de ellos es que son pecadores. Me hablaron de Saúl. Una pregunta también interesante. ¿Qué fue de Saúl? Bueno, y además dice la palabra que al final dice que se suicidó, lo cual no es cierto, porque fue una malecita que le acabó su vida. Porque ahí que más tarde David pues lo sentenció a muerte por no haber tenido respeto y temor al ungido de Jehová. Cosa que David había practicado en su vida. Y no había querido quitarle la vida a Saúl cuando pudo hacerlo. Pero por temor a Dios no lo hizo. Así que una vez más, ¿qué puedo decirles? Que yo prefiero encontrarme a Saúl en el cielo y no verlo en el infierno. Ahora también le voy a decir una cosa. No está de mí que Saúl esté en el cielo. Está de Dios. ¿Me entiende? ¿Por qué les digo todas estas cosas? Para quitar ese concepto o ese espíritu condenatorio que muchas veces tenemos y pasarnos al otro espíritu misericordioso y perdonador, porque al fin y al cabo el que salva y el que pierde es Dios. Es muy importante, hermano, que nosotros seamos más positivos. Mire, si Saúl está en el cielo, yo me voy a alegrar. Yo me voy a alegrar verlo en el cielo, porque veré la misericordia y la gracia de Dios. Si Adán y Eva están en el cielo, yo me voy a alegrar de verlos allí. Y así podemos mencionar un montón de personas en las Escrituras. Por cierto, me preguntaron sobre 2 personas del Antiguo Testamento que también murieron por causa del pecado. Me dijeron, ¿y qué piensa usted de Ananías y Zafira? Y yo le dije, mire hermano, hoy en día las iglesias evangélicas están llenas de Ananías y Zafiras. Amén. Porque ¿cuál fue el pecado de Ananías y Zafira? Que robaron a Dios. Que se quedaron parte de lo que era suyo. Y de esa forma intentaron engañar al Espíritu Santo. Pero el Señor no permitió que eso sucediera. Ahora, ¿por qué es que Dios actuó con ese juicio tan severo al comienzo de la iglesia? Hermano, no fue sino para advertir que a Dios no le agrada que andemos por el pecado. Para que nos demos cuenta que el pecado trae unas consecuencias que nos puede quitar la vida. Pero yo les voy a decir claramente, si Ananías y Zafira se habían convertido de verdad al Evangelio y habían experimentado el perdón de Dios, no creo que esa actitud les haya condenado, porque si no, muchos de los creyentes de nuestros días, ninguno estará en el cielo. ¿Me entiende? Ninguno. Así que, una vez más, hermano, yo prefiero pensar que Dios es misericordioso, que el juicio es de Dios y que nosotros lo que tenemos que hacer es seguir haciendo la obra que nos pertenece y no ser jueces de nadie, sino ser más positivos. Vamos una vez más a empezar a ver las virtudes en las personas y no los errores y los fallos. Somos más propensos a ver los errores y los fallos en las personas y ver muy poco las virtudes de las personas. Prefiero. Ahora, una vez más, yo no quiero entrar en polémica doctrinal. Si para usted estos personajes están en el infierno, para usted lo están. Pero yo en ningún momento digo ni que están en el cielo o en el infierno, sino que digo, Dios quiera que un día los vea en el cielo y que Dios los haya perdonado. Porque también algunos condenan a Salomón. También los mandan al infierno. Porque al final de sus días ya sabemos que se apartó de Dios, que se volvió un tremendo idólatra, que hizo templos para los dioses de sus mujeres y trajo una causa terrible que dividió el gobierno. Se dividió después de sus pecados. Bueno, si yo le preguntara a usted, ¿a dónde cree que está Salomón? ¿En el cielo o en el infierno? Ya nos gustaría a nosotros hacer la obra que hizo Salomón, hermano. Si es que por obras vamos al cielo. Si es que por ser buenas personas vamos al cielo. Una vez más, hermano, yo no voy a condenar a Salomón. Espero encontrarlo en el cielo. Por la misericordia de Dios. Confío en aquel día
ver a todas estas personas que tenemos un concepto que porque cometieron un error en su vida, que por eso ya se condenaron. Si usted me pregunta sobre dos personajes de las Escrituras, Caín y Judas, las Escrituras dan por hecho que no los voy a encontrar en el cielo. Es bien claro que las Escrituras ya reflejan que van totalmente, y la Biblia dice que son hijos del diablo. Porque Caín dice porque era hijo del maligno, porque era un instrumento de Satanás. Y de Judas se dice igual. Por tanto, la verdad es que yo no espero verlos en el cielo. Pero al fin y al cabo es Dios el que condena y el que salva. Así que hay casos donde podemos llegar a la conclusión que quizás son personas que se condenaron como muchas otras personas se van a condenar. Personas también religiosas, personas que están en las iglesias se van a condenar. Personas que aparentemente parecían ser cristianos, pero no lo eran. Conclusión sobre este aspecto, que al fin y al cabo lo que salva, hermano, es la misericordia y la gracia de Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que ver. ¿Y qué fue lo que les dijo Jesús a estas personas que estaban siempre con la expectativa de atraparle en algo? Ellos no veían la santidad de este hombre. No veían la vida intachable de este hombre. Pero ellos solamente podían atraparlo a través de no cumplir la ley de acuerdo al concepto que ellos tenían, porque no iban más allá. Hay gente que tiene un concepto de la palabra de Dios que no va más allá de lo que lee. Pero no olvide que detrás de esta letra está el espíritu de la letra, el que la ha revelado. Y lo que tú y yo tenemos que ver en las Escrituras no es tanto la letra, porque la letra mata, sino ver el espíritu de la letra. ¿Por qué es que Dios dio estas palabras? Él las dio para el bien de su pueblo. También para el bien de toda la sociedad, porque Dios dio mandamientos. Los 10 mandamientos no solamente se establecen, hermano, para el pueblo de Dios y para la iglesia, sino los 10 mandamientos fueron dados para el mundo entero. Y Dios va a juzgar a las personas por los 10 mandamientos, aquellos que no se han convertido y arrepentido por el sacrificio de Cristo. Es bien claro que Dios va a juzgar por medio de su ley a las personas y va a demandar de acuerdo a su ley. Las leyes de los hombres estarán también sometidas a la ley de Dios. Tú deja que los hombres establezcan sus propias leyes, pero un día sus leyes van a ser juzgadas por la ley de Dios. ¿Me entiendes? Así que puede haber leyes levantadas por los hombres, pero si se oponen a la ley de Dios les va a juzgar a sus leyes. Y todas aquellas leyes que no están sometidas a la ley de Dios serán condenadas. Por tanto, Jesús le dice, hermanos, y vamos a leer, me gustaría leer lo que le dijo Jesús en el capítulo 11, versículo 42, a estos escribas y fariseos, que se tenían tan perfectos, que se creían los más importantes porque estaban ocupando los primeros lugares y se creían los más espirituales y los más perfectos. Ahora fíjese lo que Jesús le dijo aquí. Dice, más hay de vosotros fariseos, porque pagáis el diezmo de la menta y de la ruda, es decir, de las cosas más insignificantes, cosa que era normal porque estaba establecido por la ley que las personas diezmaran también estas pequeñas cosas, las cuales también exigían los mayores frutos y toda clase de hortalizas. Sin embargo, pasáis por alto la justicia, el amor de Dios, pero esto es lo que debíais haber practicado sin descuidar lo otro. Quiere decir que lo que estaban haciendo era correcto, era normal, porque la ley establecía que el pueblo diezmara, que el pueblo diera el 10% de todas sus cosechas, de todos lo que entraban en sus casas. Eso establecía la ley. Ahora fíjese que ellos creían que por cumplir con estas pequeñas cosas, que ya tenían resuelto el problema. Ellos creían así. Pero no se daban cuenta, hermano, que Dios, el Señor en varias ocasiones, les reveló que eran gente avara. Que eran personas, según aquí, que no respetaban la justicia, que la aplicaban de acuerdo a sus intereses.
Sí, eran muy justicieros para sacar provecho del pueblo. Imponían la justicia de acuerdo a sus intereses. Hermano, esto es algo inadecuado. La justicia se tiene que establecer correctamente. Tenemos que ser gente justa. Tenemos que actuar en justicia. Debemos de actuar de acuerdo a lo establecido por la palabra de Dios, a la rectitud, a la verdad y a todo aquello que demanda la palabra de Dios. Y Jesús le dice, es esto lo que tenéis que hacer. Ser gente honrada. Ya que sois el ejemplo del pueblo, ¿por qué no lo practicáis? Si decís ser los responsables del gobierno espiritual, del gobierno del pueblo, ¿por qué no practicáis vosotros la justicia? Si exigís la justicia a otros, ¿por qué no la ponéis vosotros en práctica? Y no solamente eso, sino que aparte de la justicia, también era necesario, ¿verdad? En otros pasajes, no sé si aquí lo dice también la fe, ¿no? No la he apuntado, lo dice ahí, ¿no? Pasáis por alto la justicia, el amor a Dios. Pero bueno, en otros, no sé si en otros pasajes paralelos dice también la fe. Creo que es Mateo. Es decir, la fe y el amor a Dios. Esto es, en primer lugar, es lo más importante, hermano. Esto es lo que tú y yo como cristianos tenemos que practicar. Lo importante es que examinemos nuestra vida, hermano. No podemos ser tan justicieros. No podemos ser a veces tan legalistas. No podemos ser tan extremistas. Estas cosas tienen que salir de nuestro corazón, porque esto era la práctica de los fariseos. Y el fariseo fue siempre reprendido, hermanos. Solamente aquellos fariseos como Nicodemo y algunos otros que se convirtieron al evangelio fueron perdonados. Pero la mayoría de ellos lo único que querían era imponer. ¿Qué era el mal que Jesús iba a hacer ese día? Sanar a un enfermo, hermanos. A una persona que tenía o le daban unos ataques epilépticos. Y ese hombre o ese joven estaba ese día ahí. Y ellos estaban esperando a ver si el Señor lo sanaba. Pero la ley no decía que había que hacer misericordia y amar al prójimo. Es decir, ¿no es mejor sacar a la persona de la situación en el dolor que se encuentra que no dejarlo sufriendo, aunque sea día sábado? ¿Qué mal hacía Jesús? Si él lo único que quería era liberar a esta persona, ya que la ciencia, ni los fariseos, ni nadie podía liberar a este muchacho. Nadie lo podía liberar. Año tras año este muchacho había tenido estos ataques. Nadie se preocupaba de este muchacho. Y ese día el Señor se preocupó de ayudarlo. Tuvo misericordia. Quiso mostrar su amor para ayudar a esta persona. Esto despertó el recelo del fanatismo que tenían estos hombres de acuerdo a sus conceptos de la palabra de Dios. Despertó. Esto que has hecho está mal. ¿Cómo que está mal? ¿No dice que debemos de amar a nuestro prójimo? ¿No es más positivo extender la mano a aquella persona que está hundida que dejarla que se muera? ¿Qué mal estaba haciendo Jesús? Para ellos, Jesús estaba trabajando. Estaba trabajando. Y como estaba trabajando en el día de reposo, era un pecado. Hermano, trabajo es cuando uno, en el día del Señor, en ese tiempo, en el sábado, se va a uno a comerciar y a ganar dinero. Eso es trabajar. Muchas veces Jesús hacía cosas, no las hacía con ningún interés de sacar bien provecho de esas situaciones. Eso era trabajar. De ahí que ese día estaba prohibido trabajar, para que las personas no explotaran, para que las personas tuvieran descanso, para que los animales también descansaran un día a la semana. Para eso fue dado el sábado, como un día de reposo, como un día dedicado para Dios. Pero ellos pensaban que esto era un trabajo. Pero en cambio ellos, si tenían la oportunidad de hacer comercio a la puerta de la ciudad, lo hacían.
¿verdad? También nosotros muchas veces condenamos a la gente. Ah, hermano, ¿qué hace? Eso está mal, hermano. Y en cambio nosotros estamos haciendo lo mismo, pero no condene. A veces condenamos los problemas de los hijos, de la familia, de otras personas. ¿Y qué es de los nuestros? ¿Qué pasa en nuestro hogar, hermano? Primero arreglemos nuestro hogar y después vamos a arreglar el hogar del vecino o del hermano. ¿Por qué hacemos eso, hermano? Porque nos falta amor, porque nos falta misericordia, no actuamos correctamente, hermanos. Tenemos que cambiar la forma de pensar. Tenemos que ser renovados, porque eso está privando, hermano, la felicidad y la bendición en nuestra alma. Tenemos que ver las cosas más positivas. Es verdad que vas a ver fallos en la familia del hermano, en los hijos del hermano, en el hermano lo vas a encontrar todo lo que quieras. Pero anda que no hay también en tu propia vida, en mi propia vida, en mis propios hijos, en tus propios hijos. ¡Cuántos problemas a veces encontramos! Sí, pero solamente vemos la mota o la paja en el ojo ajeno. Pero no vemos la nuestra. Hermano, el Señor quiere despertarnos. Él quiere sacarnos de esta situación. Él les dice que lo más importante, hermanos, es que actuemos rectamente. Ahí Jesús les pone, en este capítulo, si usted lo ha leído, les expone una parábola a donde realmente, ¿verdad?, él observó que la gente tenía un interés y corría a coger las mejores sillas, hermano, para estar bien sentado. Y al estar en esa silla preeminente, entonces la gente decía, oh, qué persona tan importante esa, ¿no? Porque claro, las sillas de honor nos da importancia a los seres humanos. De ahí es que hay este esfuerzo en el mundo. El mundo cuando quiere sacar provecho o beneficio, a veces, fíjese, hay gente que se compra un coche de lujo, pero no porque pueda costeárselo, sino para aparentar, a ver si de esa forma te le abren puertas. Porque dirán, guau, qué importante es este hombre. ¿Cuántas mujeres son engañadas por personas que llevan buenos coches? Pero eso solamente es un escaparate. Después ya verás el problema cuando te cases con él. Porque con un coche bonito no se come. Ni con un traje de 300 euros tampoco. Todo el mundo se puede hacer un gasto de 300 euros para llevar una ropa bonita para aparentar. Eso es lo que hace el mundo. Pero hermano, Jesús dice que nosotros no seamos de este tipo de personas, que quitemos la apariencia y que empecemos a ser sinceros. Amén. Tenemos que empezar a ser más sinceros. No impresionemos. El querer impresionar es un engaño o autoengaño. Es un autoengaño el querer impresionar a otros. La vida cristiana, hermano, es muy simple, es muy sencilla. Es hacer lo que la Biblia nos dice. Es andar como Jesús anduvo. Es dejar de hacer aquello que a Dios no le agrada y hacer lo que a Dios le agrada. Eso es la vida cristiana. Así que el Señor en ese día quiso dar varias lecciones, ¿verdad? En el capítulo que estábamos leyendo, bueno, si no quiero, por el tiempo no quiero leerlo, pero si usted lo lee, se dará cuenta que Él observó. Y entonces Jesús le dijo que lo importante no es ocupar un puesto de honor, sino que lo importante es ubicarnos en el lugar que Dios quiere. Porque el lugar de honor nos favorece, nos aplaude y nos reconoce. Pero es más provechoso el servicio, hermano. Amén. Mire, con personas solo sentadas en las primeras sillas, eso no es servicio. Servicio es que tú pongas tus manos en acción. Eso es servir. De poco me sirve la primera silla si no sirvo, hermano. Este hombre que había invitado a Jesús era un tipo de persona que había hecho una elección. Él invitaba a quien él quería. Y había hecho una especie de separación. Invitaba a sus amigos,
aquellas personas importantes. De ahí que Jesús le invita porque lo tenía como alguien importante, porque veía que había mucha gente que le seguía, así que era una persona importante y por tanto era bueno tenerlo en su partido. Porque claro, me arrimo a este que tiene fama y la fama para mí también, ¿no? Pero Jesús le dijo a este hombre, cuando invites, no seas partidario. Que también los pobres, aquellos que no tienen nada, tienen derecho a comer en la mesa. ¿Me entiendes? Hermano, tenemos que darnos cuenta que Jesús lo que quería era darnos lecciones, enseñanzas, corregirnos, para que vivamos una vida honrada, disciplinada, de acuerdo a la voluntad de Dios. No podemos nosotros caer en la trampa de hacer acepción de personas. No podemos siempre escoger y decir, este me interesa, este me gusta, mira, este me cae bien. Hermano, todos tienen derecho en la viña del Señor. Hasta los desvalidos, los pobres, las personas más insignificantes, si están dentro de la iglesia, somos todos iguales delante del Señor, amén. Aunque Dios haya determinado, porque Jesús le dice, mira, cuando llegues a un lugar que te inviten, en vez de irte a la primera fila, que se peleaban todos, escuche, todos querían sentarse en las primeras filas. Había una lucha que casi se pegaban por ocupar ese sitio. Y el Señor le dice, cuando te inviten, tú en vez de sentarte en la primera, te sientas en la última. ¿Qué quería el Señor decir con eso, hermano? Porque tiene un trasfondo espiritual. Que nosotros sepamos esperar al llamado de Dios para el propósito que Él tiene en nuestra vida. Nosotros queremos adelantarnos siempre al propósito de Dios. Hacemos lo posible muchas veces, ¿verdad? Para ver cómo podemos conseguir esos lugares. Pero dice que es mejor que esperemos a la invitación del Rey, amén. Del que nos invita, del anfitrión. Espera que te diga, amigo, ven aquí, ponte a mi lado. Qué bueno cuando el Señor dice, ven aquí, ponte a mi lado, que yo quiero que estés a mi lado. Pero si yo ya he ocupado ese lugar, ¿cómo el Señor me va a invitar? Me dirá, ¿qué haces tú aquí? ¿Quién te ha invitado? ¿Me entiendes? Yo no sé si me comprende, hermano, lo que es el servicio para Dios. Tenemos que quitar este espíritu y esta mentalidad que gobierna el mundo de apariencia y empezar a ser más como el Señor quiere. Porque usted quiere ser feliz, ¿no? Usted quiere tener gozo. Usted quiere tener una vida abundante. Pues hay que entrar por este camino que el Señor nos muestra, hermano. Porque el otro camino nos lleva a la derrota. Sí, nos apresuramos, corremos y quizás arrebatamos el lugar a otra persona. Puede ser que lo hagamos, pero qué pena si el Señor viene y nos dice después, ¿tú qué haces aquí? ¿Quién te puso a ti ahí? Ah, mire, que es que yo me esforcé. No, este lugar estaba preparado para otro. Así que vuélvete y siéntate en la última silla. Y empieza desde abajo. A veces, hermano, Dios quebranta personas en las iglesias y las manda abajo del todo. Porque se apresuraron a irse adelante. Y el Señor dice, no, espera que sea Dios el que te coloque. Espera que sea Dios el que te dé el lugar. No te apresures para que después no seas avergonzado, humillado, quebrantado. Hermano, qué importante saber es confiar en Dios, amén. Y saber esperar en su gracia y en su amor. Así que yo no sé hasta dónde este hombre entendió. Me imagino que se mantuvo en sus conceptos. Quizás poco aprendió de esta historia, de esta lección. Pero bueno, al fin y al cabo ha quedado aquí reflejada para ti y para mí. Y gracias porque a través de ella podemos aprender muchas cosas. Amén. Que debemos de confiar en Dios y que sea Dios el que tome la iniciativa por nosotros. Y que dejemos de movernos en el espíritu del mundo y nos movamos más en el espíritu de Cristo. Amén, el espíritu de Dios. Que nos dejemos llevar por Él. Vamos a orar, Padre. Te damos gloria y alabanza una vez más. Queremos bendecir y proclamar tu nombre. Te pedimos que tú bendigas esta palabra en nuestros corazones en el nombre de Jesús.